Hola, bienvenidos al podcast Impuestos para Todos, donde hablamos de temas fiscales de manera clara y sencilla. Yo soy César Ramírez. Comenzamos. Hola a todos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast. El día de hoy vamos a platicar de el IVA. El IVA y sus diferentes modalidades que existen. Bueno, en la ley del IVA, primero que nada, pues el IVA es el impuesto al valor agregado, ya lo sabemos, ese impuesto es un impuesto que paga el consumidor, no lo paga directamente el contribuyente, sino que el contribuyente únicamente es quien recibe ese dinero del consumidor y se lo entrega al fisco. En ese sentido, la ley del IVA, yo he dicho a manera de broma, ¿verdad? Que la ley del IVA es una ley muy floja, porque en esta ley, a diferencia de la ley del ISR, donde es muy específica y nos dice en cada caso en particular cuándo se genera este impuesto, pues la ley del IVA es más general y más bien se va al revés. La ley del IVA nos dice que si hay una enajenación de bienes, cuando hablamos de enajenación significa cuando hay una compraventa de algún producto, cuando hay una enajenación, o sea, una compraventa, cuando hay una prestación de servicios, cuando haya un arrendamiento, cuando haya una importación y cuando haya una exportación, se entenderá que hay IVA. Así, digamos, de manera general, son las 5 cosas que regula esta ley y nos dice que todas van a llevar IVA, salvo que la ley especifique lo contrario. Es decir, si en la ley viene especificado que no va a llevar IVA o que va a ser con, IVA exento, IVA tasa cero, ahí es cuando vamos a colocar esas diferencias. Pero si no viene en la ley, se entenderá que si es una enajenación, una prestación de servicios, un arrendamiento, una exportación o una importación, va a tener IVA, porque ese es el objeto de esta ley. Esas 5 cosas son el objeto de esta ley. Entonces, pues le hicieron un poquito más sencillo porque ahí no se quebraron tanto la cabeza, más bien dijeron, sabes que todo tiene IVA, salvo que yo te diga aquí que no, o que haya una regla en específico, ¿no? Ok, entonces, hasta hace poco tiempo, existían el tema del IVA. Sin embargo, se empezó digamos, a modificar la ley o tuvo una modificación importante porque ahora se habló en esta propia ley del tema de no objeto del IVA. Entonces, aquí esto es un poquito una cuestión, digamos, más técnica, porque ahí en la propia ley del IVA nos dice que cuando se habla que hay una actividad que es no objeto de la ley o no objeto de este impuesto más bien, pues entenderá que es algo diferente a las 5 cosas que les acabo de mencionar, a una enajenación, una prestación de servicios, un arrendamiento, una importación o una exportación, se entenderá que es no objeto de la ley. Entonces, de por sí la ley del IVA pues ya era un poquito compleja porque habremos de saber que son esas 5 cosas las que se graban y pareciera que está muy sencillo. Sin embargo, digamos que dentro de esas 5 actividades que son las que se graban, pues se tienen sus asegúnes. ¿Cuáles son sus asegúnes? Pues básicamente que tenemos, digamos que 3 tipos de IVA o teníamos 3 tipos de IVA, a partir de ahorita ya hay 4. ¿Cuáles son estos 3 tipos de IVA? Bueno, tenemos lo que se llama IVA gravado. Este IVA gravado se entiende que es el IVA que se va a tasar o a gravar con la tasa general, que en este caso o en este tiempo es el 16%. Hace ya algunos años era el 15%, luego se subió al 16% y ya se quedó en el 16%. Lleva mucho tiempo en el 16%, entonces se le llama que son actividades gravadas las que tienen el 16% de IVA. Pero luego también existen unas actividades que son grabadas también, pero están grabadas con la tasa cero de IVA. Por mencionar algunas, alimentos, medicinas, productos de higiene femenina, o sea, varias cosas tenemos con tasa cero de IVA. Esta tasa cero de IVA, cuando no somos, digamos, o no estamos muy enterados de esta parte, pues se entiende que no generan un IVA, ¿no? Y aquí por eso voy a hacer esta distinción. Porque además de tener objetos, actividades o productos grabados con la tasa del 16, tenemos también grabados con la tasa del 0, que digamos que de manera práctica pues es que no tienen un IVA, ¿verdad? No se le suma un IVA a ese producto. Sin embargo, luego tenemos los exentos. Estos ingresos, o más bien, perdón, estos productos o servicios exentos de IVA, pues tampoco, digamos, en la práctica no se les va a cobrar este IVA, pero contable y fiscalmente tienen un efecto muy diferente de un tasa cero. Uno pensaría que la tasa cero de IVA y el exento de IVA o que no tienen IVA es lo mismo,
Y no, estamos hablando prácticamente de tres cosas diferentes. Fiscalmente no es lo mismo que sea tasa cero, que sea exento y que no tenga IVA. Porque, bueno, nosotros como contadores sí tenemos que hacer unas distinciones y a veces ahí con esa parte está un poquito complejo los cálculos, pero debemos de distinguir esos tres tipos de IVA porque, como les digo, tienen mecánicas de cálculo diferente. ¿Y cuál es esta diferenciación? Bueno, que la tasa cero de IVA sí me permite usar el IVA que yo pago a mis proveedores y que puedo generar un IVA a favor. Es decir, pongo un ejemplo, los alimentos, digamos que en la primera venta de un alimento, pensamos que yo vendo lechugas. No importa que yo las produzca o yo compre y venda lechugas. La lechuga es un producto que es tasa cero de IVA. Entonces, si yo compro lechugas, o más bien, si yo vendo lechugas, van a ser a tasa cero de IVA. ¿Qué pasa si yo me compro una camioneta para transportar esas lechugas? Pues la camioneta sí tiene un IVA del 16%. Entonces, si yo compro una camioneta de 1,000,000 de pesos, pues esa camioneta va a tener 160,000 pesos de IVA. Entonces, si yo vendí 1,000,000 de pesos de lechugas y con ese 1,000,000 me compré mi camioneta, para efectos del IVA, yo tendré un IVA cobrado de 0 pesos, porque yo vendo con tasa cero de IVA, y un IVA pagado de 160,000 pesos, lo que me generaría un IVA a favor de 160,000 pesos que yo puedo pedir en devolución. Ahí sí puedo pedir la devolución del IVA cuando tengo productos con tasa cero de IVA. Ese es el primer ejemplo, por así decirlo. ¿Qué sucede cuando yo tengo productos exentos de IVA? Que eso es otra categoría completamente diferente. ¿Cuáles, digamos, que pudiera ser un producto o un servicio exento? Los servicios de medicina. Si yo soy doctor, soy cirujano plástico a lo mejor, entonces yo mis servicios los voy a dar exentos de IVA. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues efectivamente que yo cobro una cirugía, en el mismo 1,000,000 de pesos por la cirugía, y yo, pues cobro, es exento de IVA, no le voy a cobrar IVA a mis pacientes. Y supongamos que yo compro esa misma camioneta, suponiendo que es deducible para el doctor, nada más para efectos prácticos. Esos 160,000 pesos de IVA yo no los podría tomar como un IVA a favor. En ese caso, la ley me dice que cuando llegara a suceder este caso, esos 160,000 pesos de IVA los voy a tomar como si fueran otra deducción para el ISR, pero para el IVA no. Es decir, yo como si soy o vendo productos que son exentos de IVA, esos productos no van a tener o no me van a permitir que yo tenga por diferente el IVA, o sea, lleve un manejo, digamos, diferenciado del IVA y del ingreso, sino que me dice, júntalo con tu gasto y deduces todo el 1,160,000. Bueno, en el ejemplo que estoy dando de la camioneta, obviamente hay reglas, ¿no? Pero nada más para hacer el caso similar al que estábamos diciendo. Entonces ese IVA no puedo usarlo yo como un IVA a favor, sino que más bien mi gasto, en lugar de ser un gasto de 1,000,000 de pesos, va a ser un gasto de 1,160,000 y así lo voy a deducir para efectos del ISR. Entonces en el IVA, pues yo soy IVA exento, así es como me señala la propia ley que debo de hacer. Y luego vienen los que no tienen IVA. ¿Cuáles son aquellos que no tienen IVA? Pues los que decíamos que no son objeto de esta ley. Pues que no esté incluido, digamos, dentro de los 5 tipos de actividades que dijimos ya: enajenación, prestación de servicios, arrendamientos, importaciones y exportaciones. ¿Cuál pudiera ser una actividad, podríamos decir, no objeto de la ley? Pues un sueldo. Cuando a mí me pagan un sueldo, obviamente no es ni una enajenación, no es una prestación de servicios, no es un arrendamiento, no es una importación, no es una exportación, digamos, es una actividad que es no objeto de la ley. Entonces, en ese caso, esos van, digamos, en otra categoría. O bien que pudieran ser de estas 5 características, pero que no se celebren o que no se lleven a cabo las operaciones dentro del país. Y hay ciertas reglas, ciertas características para que se entiende dentro del país o de manera interna. Entonces, digo, no voy a entrar en esas características ahorita porque sería un poquito largo, pero nada más para entender pues cuando estamos ante una tasa cero de IVA, que sí, o sea, digamos que técnicamente tiene IVA, pero es el 0%, pero sí tiene IVA. Y luego tenemos un IVA exento que tiene un manejo diferente. Y luego los que no tienen IVA como tal, por ser una actividad que no esté grabada por la propia ley. Entonces, ¿cuál viene a ser o cuál quiero yo que sea este mensaje que se lleven en el día de hoy? Porque me ha tocado ver muchísimas veces ese error, es a la hora de emitir facturas. Cuando estamos emitiendo nuestras facturas o nuestros FDIs, los sistemas para emitir facturas nos pregunta ahí qué tipo de IVA tenemos, IVA objeto, IVA exento, o sea, nos pregunta qué tipo de objetos.
Perdón, qué tipo de IVA. Entonces muchas veces me ha tocado ver que no sabemos, o sea, que a lo mejor el contador me explicó que mi IVA era exento o era tasa cero, pero pues como yo no soy experto en el tema de impuestos, pues yo entiendo que no lleva IVA. O sea, me dijo, no, es que usted no lleva IVA. Ah, ok. Entonces me ha sucedido y me ha tocado ver muchísimas veces que no le ponen IVA a la factura o al CFDI. Entonces, esto es incorrecto. O sea, casi pudiéramos decir que el 90 y tantos por ciento de los productos o servicios que vendemos o son 16 o son cero o son exentos. Muy poquitas veces vamos a estar en un no objeto de la ley. Entonces, prácticamente cuando emitimos un CFDI vamos a ser o grabados al 16 o bueno, en la frontera tienen un tratamiento diferente al 8, pero siguen siendo grabados o grabados a tasa cero o exentos, pero todos tienen IVA. Es decir, si los cuatro productos 16, 0, 8 o exentos, sí le tenemos que poner un IVA al CFDI. Obviamente que si es 16 o el 8, pues se va a multiplicar por el 16 o el 8%. Pero si es cero o exento, pues obviamente no va a aparecer en la factura como tal, o sea, va a aparecer un cero, pero sí tiene que aparecer referenciado que fue a tasa cero de IVA. De hecho, si ustedes se fijan con las últimas reformas que tuvo el CFDI, le tenemos que poner a cada producto a qué tasa está, porque a lo mejor si yo vendo productos tasa cero y tasa 16 y exentos y vendo de productos de todos, yo tengo que ir diferenciando producto por producto qué tasa tiene. Entonces creo yo que sí fue un errorcito ahí del CFDI. Bueno, no un error pues, pero sí nos hubieran ayudado mucho si al CFDI nos hubieran puesto un validador que me obligues prácticamente siempre a ponerle un IVA a la factura. ¿Por qué? Porque, insisto, si no conozco, si no me han asesorado bien, lo que hago es que no le pongo IVA porque yo entendí, o bueno, yo como mortal, como no como experto en impuestos, pues yo entiendo que esa factura no tiene IVA, entonces pues no se lo agrego. Entonces, pues no, está incorrecta la factura y me pudieran en un dado momento multar porque yo no estoy emitiendo correctamente la factura. ¿Cómo debo de emitirla? Con la tasa cero o con IVA exento. Y así viene ahí nos pone tasa, o sea, está grabado, tasa 16, tasa cero, tasa 8 o exento, pero debe de aparecer. Entonces ustedes si están emitiendo sus facturas, revisen por favor y si son tasa cero, debe de decir ahí donde aparece el concepto de la factura, como decíamos hace ratito, estoy vendiendo lechugas, tiene que decir lechugas, abajo dice subtotal, IVA, tasa cero y 0 pesos obviamente, pero si aparece como IVA tasa cero. Y también cuando sean exentos, si yo vendo productos exentos y sucede muchísimo con los doctores que pues facturan su consulta, su honorario y no le ponen nada del IVA y eso es incorrecto. Tienen que ponerle consulta o lo que haya sido y el IVA a exento para que aparezca en la factura como que es exento de IVA y así va a decir exento, IVA exento, factor, tasa o factor, como dice en los FDIs, tiene que decir exento para que se entienda. O sea, les digo, prácticamente yo pensaría que el 90 y tantos por ciento, 99 me atrevería a decir, de los FDIs tienen que tener forzosamente IVA o 16 o 0 o exento, pero tienen que tener IVA. Entonces ustedes revisen si ven una factura que no tiene, o sea, que no tiene el renglón de IVA y a veces nos podemos checar así tan sencillo como que dependiendo del sistemita que usemos, pero ya ven que en todas las facturas, en los FDIs abajo a la derecha dice subtotal, IVA y total. Si nada más me dice subtotal y total, quiere decir que está mal porque no tiene el IVA, o sea, no le agregué ese concepto de IVA. Aunque aparezca en ceros, insisto, si soy cero o exento debe aparecer cero, pero debe de aparecer ahí el rengloncito del IVA. Entonces, si alguno de ustedes se dedica a la tasa cero o al exento, pues mañana revise sus FDIs y revise que efectivamente digan subtotal, IVA y total. Obviamente el subtotal son 100,000 pesos, por ejemplo, y el IVA es cero, va a decir IVA cero y total 100,000 pesos. Pero sí tiene que traer ese renglón de IVA. A lo mismo con las empresas constructoras o quien se dedica a vender casas o inmuebles para casa, habitación o terrenos, también esos son exentos de IVA. Entonces, pues nada más aquí la idea que quiero que entendamos es que prácticamente todos los FDIs tienen que tener IVA. Si tienen dudas, pues chequenlo con su contador. El contador tengo que ponerle cero al CFDI o no le pongo. ¿Qué digo? Prácticamente la gran mayoría de los productos o servicios tienen que traer IVA. Exento, 0, 16, como sea. Pero sí lo traen porque la mayoría de los productos o servicios que no son objeto de la ley
pues prácticamente no se emiten CFDIs, o sí se emiten, pero son casos, insisto, muy particulares. O sea, en la gran mayoría de las empresas, digamos, mexicanas normales, sí van a llevar IVA forzosamente, o los servicios también van a llevar un IVA. Entonces, pues nada más eso es lo que quiero dejar claro. Obviamente, digo, para el tema de IVA nos daría muchísimo material para hablar del IVA, pero bueno, el día de hoy quiero comenzar con esto, que vayamos entendiendo que el IVA sí tiene que estar, o sea, va a ser parte de nuestra vida, parte de nuestros FDIs. Entonces, cuando hicieron esta modificación que nos quitaron, o que quitaron como que ese candado donde yo ya no puedo ponerle IVA, pues sí, los que son 0.16 sí nos equivocamos a veces mucho ahí con esas CFDIs. Entonces también cuando ustedes les den sus facturas a sus proveedores, pues también revísenles, ¿verdad? Revísenles que si le están vendiendo a ustedes a tasa cero o a exento, pues que efectivamente venga grabado. O sea, que venga el rengloncito. Digo, lo más sencillo es revisar el PDF que les manden, o incluso el XML. El XML hay que abrirlo nada más, y ahí pues digo, obviamente vienen muchos caracteres que no tienen nada que ver, pero medio se le entiende ahí que venga los conceptos, ¿no? Entonces hay que revisarle que sí traiga un IVA, ya sea exento, ya sea tasa cero, como sea. Normalmente cuando es tasa 16 dice 0.16 o 0.00 cuando es tasa cero, o si no dice tasa exento cuando viene exento, pero si no dice nada de eso quiere decir que no lo pusieron. Entonces, lo cual es incorrecto, insisto, porque no podemos, o bueno, a menos de que fuera, insisto, un caso muy específico que ya lo checarán con su contador, pero la gran mayoría tiene que llevar alguno de los IVAs. Bien, entonces, bueno, pues este es el capítulo del día de hoy. Vamos a seguir platicando de estos temas, vamos a seguir hablando del tema de los regímenes. Entonces, pues les agradecemos mucho que nos sigan escuchando y que seamos ahí parte de su día a día, ¿verdad? Bueno, les agradecemos mucho su tiempo. Que pasen todos un muy buen día.